Muy buenas tardes, doctor Pacheco. Reciba un cordial saludo de parte de mis compañeros y mi persona, María González. El día de hoy preparamos esta presentación en donde estaremos hablando un poco sobre los músculos y los vasos del cuello. Entre el contenido que vamos a estar tocando en esta tarde, vamos a estar viendo lo que es las generalidades y descripción de los músculos del cuello, origen de los músculos del cuello e inserción de los grupos musculares, relación e irrigación de los grupos musculares, inervación y acción de cada grupo muscular. También vamos a ver la irrigación arterial del cuello, en donde vamos a hablar sobre las arterias carótidas primitivas, externa e interna, y su origen. También vamos a hablar sobre la irrigación arterial del cuello, el trayecto y las relaciones de las arterias carótidas primitivas, la irrigación venosa del cuello, superficial, venas yugulares anterior y externa, y también el origen, el trayecto y las relaciones de estas mismas. La irrigación arterial del cuello, donde vamos a estar viendo lo que es la distribución de las arterias carótidas primitivas y la región carotídea. También la irrigación venosa del cuello profunda, donde vamos a ver las venas yugulares internas, su origen y el trayecto de la misma. Y por último, la irrigación venosa del cuello profunda, donde vamos a ver las venas subclavias, su origen y el trayecto de las mismas. Para comenzar, vamos a hablar un poco sobre las generalidades del cuello. También conocido como cervical, es una región anatómica del cuerpo humano que se encuentra entre la cabeza y el tórax. Está compuesto por músculos, tendones, ligamentos y vasos sanguíneos que trabajan para permitir movimientos de flexión, extensión, rotura y lateralidad. De igual manera, le voy a hablar sobre un poco de lo que son los músculos del cuello. Primero tenemos el esternocleidomastoideo, que es el músculo más grande y responsable de la flexión del cuello. También el músculo esplenio, que es el que ayuda a la flexión del cuello y a la rotura hacia la izquierda. También tenemos el músculo longus colli, que es el responsable de la extensión del cuello. El músculo recto colli, que ayuda a la extensión del cuello y a la rotura hacia la derecha. El músculo oblicuo colli, que ayuda a la rotura lateral del cuello hacia la izquierda, y el músculo oblicuo inferior colli, que ayuda a la rotura lateral del cuello hacia la derecha. Entre los vasos del cuello, le voy a hablar un poco sobre la arteria vertebral, la vena yugular externa, la vena yugular interna y la arteria carótida interna. Primero, hablemos sobre un poco de la arteria vertebral. Esta es una arteria muy importante que surge desde la aorta torácica y se dirige hacia arriba para suministrar sangre al cerebro y al sistema nervioso central. También está la vena yugular externa, que es una vena que se encuentra del lado externo del cuello y transporta sangre de cabeza y cerebro hacia el corazón. También está la vena yugular interna, que es una vena que se encuentra en el lado interno del cuello y transporta sangre de cabeza y cerebro hacia el corazón. Y por último, la arteria carótida interna, que es una arteria que surge desde la aorta torácica y se dirige hacia arriba para suministrar sangre al cerebro y al sistema nervioso central. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Eric Arenas y voy a hablar sobre el origen de los músculos y la inserción muscular del mismo. El origen de los músculos del cuello. Los músculos del cuello se originan de diferentes estructuras óseas, como la columna cervical, la base del cráneo y la clavícula. Algunos músculos que conforman el cuello son el trapecio, el esternocleidomastoideo, el elevado de la escápula, el platisma, entre otros. Estos músculos son fundamentales para la estabilidad y movilidad del cuello. Inserción de los músculos musculares. El cuello está dividido en 4 grupos: los músculos superficiales, laterales, profundos y prevertebrales. La inserción de los músculos superficiales son el esternocleidomastoideo y la platisma. Su inserción proximal es el esternón y la clavícula, y su inserción distal es la apófisis mastoide del hueso temporal y la línea nucal superior del occipital. Trapecio. Su inserción proximal es la del ligamento nucal y la apófisis transversa de las vértebras cervicales, desde la séptima cervical hasta la 12ª torácica. Músculos laterales, el escaleno, el anterior, medio y posterior. Su inserción proximal es la apófisis transversa de las vértebras cervicales, desde la segunda hasta la séptima, y su inserción distal
es que el anterior y medio están sus sección distal es la primera costilla y el heno posterior es la segunda costilla. Músculo profundo, el longuísimo del cuello. Su inserción proximal es la apófisis transversales de las vértebras torácicas superiores y cervicales. Y su inserción distal es la apófisis transversa de las vértebras cervicales, desde la segunda hasta la sexta. El esternio del cuello, su inserción proximal es la apófisis espinosa de las vértebras torácicas, desde la tercera a la sexta. Y su inserción distal es la apófisis transversa de las vértebras cervicales, de la primera a la tercera. Músculos prevertebrales, el recto anterior de la cabeza. Su inserción proximal es la apófisis transversa del atlas, o la primera vértebra cervical, y su inserción distal es la base del cráneo, en la parte anterior del foramen magno, el recto lateral de la cabeza. Su inserción proximal también es la apófisis transversa del atlas, y su inserción distal es la apófisis yugular del occipital. Gracias. Buenas, mi nombre es Oriana Andrade y les vengo a hablar sobre el cuello, relaciones e irrigaciones de los grupos musculares. Los músculos del cuello se dividen en tres grupos principales: anteriores, laterales y posteriores. Músculos anteriores: superficial, platisma, músculo superficial en forma de la sábana que se origina en la piel y fase de la región de la clavícula. Esternocleidomastoideo, músculo grande con dos cabezas que se origina de la clavícula y el esternón, insertándose en el proceso mastoide. Suprayoideo, digástrico, músculo pequeño situado por debajo de la mandíbula. Este músculo está compuesto por un vientre posterior y uno anterior, conectado a través de un tendón intermedio, el cual representa su punto de inserción común. Miloioideo, músculo que se encarga de formar el piso de la boca, se encuentra directamente debajo de los músculos genioideo, hiogloso y estilogloso. Genioideo, músculo corto que se origina en la mandíbula y se inserta en el hioides. La cara inferior del músculo miloideo se relaciona con estructuras del triángulo anterior del cuello, músculo platisma y vientre anterior del digástrico. Estiloideo, músculo delgado, conecta el hioides con el hueso temporal, transcurre antero-inferiormente y medialmente para insertarse en el cuerpo del hueso hioides. Es extremadamente variable, en algunos individuos puede estar ausente, mientras que en otros duplicado. Inferioideo, músculo en forma de correa que se encuentra en el triángulo muscular del cuello. Tiroideo, músculo cuadrilateral localizado en el triángulo muscular del cuello. En conjunto con otros músculos, infraoideo, el tiroideo funciona deprimiendo el hueso hioides después de su elevación durante la deglución y bucalización. Homoideo, ayuda a deprimir el hioides y la laringe. Su irrigación proviene de la rama tiroidea superior de la arteria carótida externa y de la rama tiroidea inferior del tronco tirocervical. Vértebras anteriores. Recto de la cabeza. Se relaciona con las arterias vertebrales y faringes ascendentes con los nervios espinales cervical 1 y cervical 2. Largo de la cabeza. Está relacionado con las vértebras cervicales 3 a cervical 6 y se irriga por las ramas de las arterias vertebrales y faringes ascendentes. Largo del cuello. Músculo que se extiende a lo largo de la columna cervical y las vértebras superiores de la columna torácica. Está dividido en tres porciones: superior, intermedia e inferior. Se irriga con las ramas musculares de las arterias: arteria tiroidea inferior, arteria faríngea ascendente. Músculo lateral escaleno, compuesto por los músculos escalenos anterior, medio y posterior, que se inserta en las costillas y ayuda a la respiración. Músculos posteriores, capa superficial. Trapecio, músculo grande y triangular que se relaciona con el nervio accesorio y varias arterias. La irrigación del trapecio varía según la porción del músculo. La porción descendente recibe la irrigación de la arteria occipital, la transversal de la arteria cervical transversa, y la porción ascendente recibe la irrigación de la arteria dorsal de la escápula. Esplenios de la cabeza. Tiene dos funciones: bilateral cuando se contraen ambos esplenios y unilateral cuando se contrae un solo esplenio. Esplenio del cuello, músculo que se encuentra en la nuca y se relaciona con las arterias occipital y cervical transversa, que son más encargadas de su irrigación. Capa profunda, músculos transversoespinosos cervicales. Se extiende a lo largo de la columna cervical. Su irrigación proviene principalmente de las arterias vertebrales y cervical profunda. Semiespinoso de la cabeza, músculo ancho que ocupa toda la región de la nuca. Ambos lados de la línea mediana, su irrigación proviene de las ramas
de las arterias intercostales posteriores y de las arterias occipitales. Semiespinoso del cuello. Se encuentra en la región posterior del cuello y su irrigación proviene de las arterias intercostales posteriores. Capa profunda menor. Músculo suboccipitales. Incluye los músculos recto posterior mayor y menor y oblicuos que son cruciales para los movimientos de la cabeza. La irrigación de los músculos del cuello proviene principalmente de las arterias carótidas, subclavias y vertebral, asegurando el suministro sanguíneo adecuado para su función. Mi nombre es Yegri Vega Costa y uno de los puntos que le vengo a hablar es sobre la inervación y acción de cada grupo muscular, empezando definiendo qué es la inervación. La inervación está dada por uno o varios nervios que ingresan al músculo. A estos nervios se le conoce como punto motor. En el espesor del músculo, el nervio se ramifica de tal manera que la fibra nerviosa inerva la fibra muscular. Y definiendo las acciones de cada grupo muscular, empezamos por la platisma. La platisma es un músculo de la expresión facial y sus acciones incluyen el arrugamiento de la piel de la parte inferior del rostro y de la boca y de dibujar las comisuras de los labios. Este músculo está inervado por el ramo cervical del nervio facial y también recibe inervación propioceptiva del nervio cervical transverso. Esternocleidomastoideo. Este músculo genera flexión en la columna cervical, girándola hacia el mismo lado y rotando la cabeza hacia el lado contrario. Este músculo está inervado por el nervio accesorio y por los ramos anteriores de los nervios cervicales C2 y C3. El escaleno. La acción de los músculos escalenos medios anteriores es la elevación de la primera costilla, tomando por punto fijo la columna, inclinación lateral hacia el mismo lado y la rotación del cuello hacia el lado contrario. Estos músculos están inervados por el ramo anterior de los nervios espinales cervicales C3 y C8. El digástrico. Cuando el músculo digástrico se contrae, produce una elevación del hueso hioides y tiene una inervación dual. El estiloioideo. Este músculo cumple la función de elevar el hueso hioides y de retraer la lengua. Está inervado por el ramo estiloioideo del nervio facial. Saludos profesor, mi nombre es Rosmary Guerrero, estudiante de primer año de la Escuela de Bioanálisis y hoy le vengo a hablar sobre el trayecto y relaciones de la arteria carótida primitiva. Las arterias carótidas primitivas son dos grandes vasos sanguíneos que se encargan de la irrigación de la cabeza y el cuello. Se dividen en la carótida primitiva derecha y la carótida primitiva izquierda, también llamadas carótidas comunes. Su trayecto. La carótida común izquierda se origina directamente del arco aórtico, asciende por el lado izquierdo del cuello en la parte ventral, y la carótida común derecha que se origina directamente de la arteria innominada, asciende por el lado derecho del cuello también en la parte ventral. Ambas arterias carótidas comunes ascienden a lo largo del cuello, generalmente ubicados en la parte ventral y encontrándose en la región cervical. Sus relaciones. Ambas arterias se encuentran en el espacio entre el músculo esternocleidomastoideo y la tráquea o esófago, a nivel de la cuarta vértebra cervical. Cada carótida común se bifurca en dos ramas: la carótida interna, que lleva la sangre del corazón a la cabeza, y la carótida externa, que transporta la sangre oxigenada del corazón a la lengua, la cara y otras partes externas de la cabeza. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Azal Santiago y les voy a hablar sobre la irrigación venosa del cuello, parte superior. En general sabemos que las venas del cuello drenan la sangre de la cabeza hasta el corazón. Las venas que encontramos dentro de esta área son vena yugular externa, vena yugular anterior, venas subclavias y venas vertebrales. La vena yugular externa se forma principalmente por la unión de la vena auricular posterior y la rama posterior de la vena retromandibular. Esta tiene un trayecto que puede variar en las personas, pero en general desciende del músculo esternomascloideo y su trayecto puede estar relacionado con estructuras como la arteria subclavia y venas branquiocefálicas. Vena yugular anterior. Se origina de las venas submentonianas y se une en el medio del cuello, pasando por delante de los músculos esternomascloideos y a menudo uniéndose con otras venas formando un arco venoso que en algunos casos puede ser visible o palpado. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Angie Rubio y yo les voy a hablar un poco sobre la irrigación arterial del cuello, distribución de las arterias carotideas primitivas y la región carotidea.
La irrigación arterial del cuello está principalmente determinada por las arterias carótidas, que se dividen en dos grandes ramas, la arteria carótida común derecha y la arteria carótida común izquierda. Estas arterias son responsables de llevar sangre oxigenada a la cabeza y el cuello. Las arterias carótidas comunes son la arteria carótida común derecha, que se origina en el tronco brachiocefálico, que es una rama del arco aórtico, y la segunda, la arteria carótida común izquierda, que se origina directamente del arco aórtico. Ambas arterias carótidas comunes ascienden por el cuello y se dividen a nivel de la cuarta vértebra cervical en dos ramas principales. La primera rama es la arteria carótidas comunes, que es la carótida interna. Proporciona irrigación a estructuras dentro del cráneo, incluyendo el cerebro, los ojos y la parte de la cara. No emite ramas en el cuello hasta ingresar el cráneo a través de conducta carotidea. Arteria carotidea externa. Se encarga de irrigar la mayoría de las estructuras externas de la cabeza y el cuello. Emite varias ramas importantes que incluyen la arteria carotidea superior, la arteria lingual, la arteria facial, la arteria occipital, la arteria auricular posterior, la arteria temporal superior y la arteria maxilar. Por último, les voy a hablar de la región carotidea. La región carotidea es una área anatómica del cuello donde se encuentran las arterias carótidas. En esta región se puede palpar las anteriores carótidas comunes, que están localizadas anteriormente a la tráquea y el esófago. Muchas gracias. La vena yugular interna es una estructura vascular variada que se encuentra dentro de la vena carotidia a cada lado del cuello. Se trata de una vena voluminosa, cuyas paredes son frágiles y delgadas y que comienza en la base del cráneo y se extiende hasta la extremidad externa de la clavícula. En su trayecto, esta vena recibe 8 afluentes, los cuales son el seno petroso inferior, la vena del conducto coclear, las venas meningias, el plexo venoso faríngeo, la vena lingual, la vena facial común, la vena esternocleidomastoidea y las venas tiroideas superior y media. Es por esta razón que la vena yugular interna drena la sangre venosa del cráneo, del encéfalo, de las estructuras superficiales de la cabeza y el cuello, asimismo como de la cavidad bucal. Como había mencionado anteriormente, la vena yugular interna comienza en la base del cráneo. Más específicamente, nace en la parte posterior del foramen yugular o agujero rasgado posterior, como una prolongación del seno sigmoideo. La dilatación que marca este origen es la del bulbo de la vena yugular, el cual ocupa la fosa yugular del hueso temporal. La vena desciende verticalmente, algo oblicua adelante y lateralmente a lo largo de todo el cuello, hasta terminar en la articulación esternoclavicular, uniéndose a la vena subclavia y formando así la vena brachiocefálica. En su recorrido, la vena aumenta de volumen y se encuentra sucesivamente en el espacio retroestilio y la región carotídea. Antes de su terminación, la vena yugular interna usualmente presenta una dilatación terminal llamada bulbo inferior. En este bulbo se observa una válvula que evita el flujo retrógrado de la sangre hacia la vena y que ésta pase al corazón. Durante su trayecto, la vena yugular interna entra en relación con diversas estructuras de la anatomía del cuello. ¿Cuáles son estas estructuras? La cara posterior de la vena entra en relación con el músculo recto lateral de la cabeza, el proceso transverso del atlas, el escaleno anterior, el plexo cervical, el nervio frénico, el tronco tirocervical, la vena vertebral y la arteria subclavia.
toda la cara anterior, excepto por una pequeña porción superior. Se ubica profunda al músculo esternocleidomastoideo. Debajo del esternocleidomastoideo, el vientre posterior del digástrico y el vientre superior del omoioideo cruzan la cara anterior de la vena, dividiéndola en 3 áreas. El área de la vena que se encuentra por encima del vientre posterior del digástrico está atravesada por la glándula parótida y proceso estiloides, nervio accesorio y arterias auricular posterior y occipital. El área entre los vientres de los músculos digástrico y omoideo está atravesada por el asa cervical y las ramas musculares de la arteria tiroidea superior que irrigan al músculo esternocleidomastoideo. Por último, el área por debajo del músculo omoioideo está relacionada directamente con el esternocleidomastoideo, así como con los músculos infrayoideos y la vena yugular anterior. Para finalizar, hablaré sobre los afluentes de la vena yugular interna. Como había mencionado anteriormente, el seno petroso inferior es uno de ellos. Este pertenece a los senos de la dura madre craneal y confluye con el bulbo de la yugular en la parte más alta del espacio retroestilio, a ras de la base del cráneo. El tronco venoso tirolingofaringofacial, que es un afluente voluminoso que termina en la cara anterior de la vena yugular interna a la altura del borde superior del cartílago tiroideo. Está conformado por la reunión de las venas facial, lingual, faríngea y tiroidea superior. Por último, la vena tiroidea media, que es una vena corta, transversal, que emerge de la parte media e inferior del lobo de la glándula tiroidea y se dirige lateralmente hacia la yugular interna, pasando delante de la carótida común. Con esto doy por concluido mi punto. Muchas gracias por su atención. La irrigación venosa del cuello. Venas subclavias. Origen y trayecto. Origen. Las venas subclavias se forman en la unión de las venas brachiocefálicas o venas innominadas, que son el resultado de la confluencia de la vena yugular interna y la vena subclavia. La vena subclavia derecha se origina en la vena brachiocefálica derecha y la vena subclavia izquierda se origina en la vena brachiocefálica izquierda. Trayecto. Ubicación. Las venas subclavias están situadas en la parte inferior lateral del cuello y se extienden desde la salida del tórax hasta la unión de la vena yugular interna, donde se forman las venas brachiocefálicas. Descenso. Después de su origen, las venas subclavias descienden a lo largo de la parte superior del tórax en un trayecto generalmente horizontal. Relaciones anatómicas. Pasan por detrás del músculo esternocleidomastoideo en la parte superior del cuello. A nivel del borde lateral de la primera costilla, las venas subclavias se sitúan por delante de la pleura y relación con el plexo braquial. Confluencia. Al llegar al lado derecho e izquierdo, respectivamente, se unen con las venas yugulares internas y forman las venas brachiocefálicas derecha e izquierda, las cuales a su vez drenan en una vena cava superior. Ramas. Las venas subclavias reciben el drenaje venoso de varias estructuras importantes, incluyendo la vena del cuello, brazo y porciones de la cabeza. Esto incluye las venas subclaviculares, venas torácicas internas y venas del miembro superior. Funciones de las venas subclavias. Son esenciales para el retorno venoso desde la cabeza, el cuello y los miembros superiores, llevando la sangre desoxigenada de vuelta al corazón.
Esto es crucial para mantener la circulación y el equilibrio del volumen sanguíneo.